Hola y bienvenidos a Receta Cubana. Hoy les mostraré cómo hacer crema de queso de una forma tan fácil que seguro les gustará prepararla muy seguido. Recuerden que la lista con todos los ingredientes se la dejaré al final del video. Comencemos entonces. Para la receta de crema de queso cubana vamos a necesitar 50 gramos de mantequilla sin sal, preferentemente para que no altere mucho el punto de sal, ya que estaremos utilizando otros ingredientes salados. La dejamos derretir por completo en una olla a fuego medio y agregamos en ese instante 80 gramos de harina de trigo. Removemos muy bien para que ambos ingredientes se integren y una vez que esto suceda añadimos poco a poco 400 ml de leche entera. Puedes usar la leche que más te guste, pero eso sí, siempre añade la tibia porque así evitarás que se formen grandes grumos que alterarán la consistencia de la receta. Aquí te recomiendo usar un batidor manual. Al principio notarás que se quedan algunos, pero si añades la leche tibia y poco a poco, mientras no paras de mezclar, notarás que esos grumos desaparecerán por completo. Y mientras termino este paso, te hago la invitación para que te suscribas si aún no lo has hecho y así conozcas cómo preparar todas las recetas de la comida cubana y cada truco para que te queden deliciosas. Ya incorporada la leche, entonces añadimos 100 ml de caldo de pollo o de verduras, también tibio. Este es el secreto para que no se formen grumos, aparte de que no debemos dejar de remover mientras se integra. Yo la haré bastante espesa, pero si te gusta más líquida te recomiendo usar entonces 300 ml de caldo. Ahora comenzará a ponerse espesa enseguida, pero para darle algo más de sabor agregamos una pizca de sal, una pizca de nuez moscada y pimienta blanca al gusto. Y antes de que se espese por completo añadimos 250 gramos de queso rallado, el de tu preferencia, y vamos a remover hasta que se derrita por completo. Apagamos el fuego enseguida para que no se ponga más espesa, les garantizo que queda deliciosa. Pero como ven, a mí me gusta muy espesa, por eso les recomiendo usar más caldo si la quieren más líquida. Les digo caldo y no leche o agua porque esta crema lleva muy pocos ingredientes y el caldo le aporta un ligero sabor muy delicioso, créanme. En cuanto al queso, puedes usar el que más te guste. Si estás fuera de Cuba, te recomiendo usar una mezcla entre queso cheddar, mozzarella y parmesano. Es una combinación excelente. Y ten cuidado con el punto de sal porque puede alterar el sabor de la receta según la variedad de queso que utilices. Ahora les hago la invitación para que la preparen y me cuenten cómo les ha quedado a través de los comentarios o etiquétenme en Instagram como Receta Cubana para ver sus publicaciones. Por aquí les dejo la lista con todos los ingredientes para hacer la receta de crema de queso casera al estilo cubano. No te vayas sin antes suscribirte, es totalmente gratuito y por aquí les dejamos otro video con una rica receta cubana.